Buenas noches a todos y todas. Bueno, antes de nada quiero agradecer a Omar y a Sela su presencia y sobre todo el honor que nos hacen de realizar en esta Sala Versos de Pontevedra la primera presentación del sexto libro poético de Omar, Fronteras, el Azar Infinito, recién editado en Holanda por la editorial Vocento. Omar García Obregón es ya un encarecido amigo de esta fundación y de nosotros desde años atrás. En algunos de los que estamos aquí, él y Sela dejaron un recuerdo imborrable de su maestría literaria y docente con la realización en este mismo local durante el 8º Brumario Poético, el 9 y 10 de noviembre de 2012, y un taller sobre poesía de la resistencia. Todavía guardamos en la memoria de cada uno de aquellos asistentes y, por supuesto, en el archivo documental de la Fundación, como una caja apreciada, los comentarios y análisis nacidos al calor de aquel taller, los poemas de García Lorca, José Ángel Valente, Chomán Ardí, Mahmoud Darwish, Gioconda Belli o Roberto Pan. Por supuesto, no voy a hacer mención de la biografía de Omar, pues ya disponen de un sucinto relatorio biográfico profesional en el programa de mano, y tampoco voy a hacer una valoración de su poesía, pues es algo que deberán hacer ustedes por sí mismos a partir de los poemas que el propio autor nos haga esta noche, y para los que lo deseen, por la exposición del poemario objeto de la actual presentación. Pero sí comentaré dos aspectos de la experiencia que me proporcionó la lectura de los 3 poemarios de Omar que conocía antes de hoy, antes de este que se va a presentar. Se titulaban Topografía de otro espacio, la fragmentación del paisaje y resistencia en la tierra, y voy a hacer ese comentario en torno a 2 aspectos concretos. En primer lugar, el aprecio que en mí causó la lectura de estos libros, el aprecio del compromiso del poeta con los derechos humanos y, por tanto, el uso de la expresión poética como testimonio, como solidaridad activa y resistencia para enfrentarse a las injusticias que toca a cada uno en este malvivir en el que estamos. Son numerosos los poemas de los 3 libros citados, aunque de modo especialmente notorio en Resistencia en la Tierra, que manifiestan ese compromiso. Y en segundo lugar, segundo aspecto que me llamó poderosamente la atención, el enriquecedor hallazgo que supone para el lector enfrentarse a esa particular poética que Omar denomina poesía fractal. En un estudio que Omar realizó sobre la poesía de la autora nicaragüense Connie Palacios, titulado Hacia una poética fractal, el autor dice: ¿puede la poesía ser fractal? Es decir, ¿puede la poesía insertarse en las nuevas corrientes de las teorías del caos para que de la no linealidad surja el poema? La contestación que ofrece Omar, sin atisbo de duda alguna, es sí. Pues en su opinión, la maestría y el poder expresivo del poeta pueden lograr que la ruptura en la linealidad discursiva de un poema provoque que en cada fractura, en cada elipsis, preñe un silencio capaz de dar sentido al conjunto. Sucede del mismo modo en los caleidoscopios infantiles, en la formación de microcristales en el hielo nibio o el romperse una gota de agua, convirtiéndose en una corona de espléndidos y luminosos tentáculos. De hecho, cuando se reorganizan las teselas del espejo roto en el caleidoscopio, el círculo único que se forma en cada giro es siempre una nueva estructura geométrica sorprendente y bellísima. Pero lo que la imagen fracturada hace a la geometría en el tubo de juguete, lo mismo logra la palabra y el verso fractales respecto del hecho poético, es decir, la creación de un espacio productivo de belleza y nueva comprensión de la realidad. Por destacar estas 2 cuestiones centrales en la poética de Omar,
juicio, es por lo que nos hemos atrevido a glosarla en esa brevísima antología de 3 breves poemas que hicimos constar en el programa de mano que tienen en su mano. Y antes de dar la palabra a Omar, permítanme hacer extensivo los agradecimientos a todos ustedes, a los asistentes, pues se han acercado hasta aquí en aras de la poesía y desafiando los enfurecidos elementos que ni son tan fieros que nos hayan de paralizar, ni tan mansos que la sensatez nos permita desdeñar. Así que, dicho esto, gracias a ustedes. Ante todo, si les molesta el micrófono me lo dicen, porque muchas veces me dicen que apague el micrófono porque suelo tener voz de tenor. Entonces, ante todo quiero dar las gracias a Miguel y a Celia por ser excelentes anfitriones desde ya hace más de una década y por la calurosa acogida que siempre recibo durante mis visitas a Pontevedra. También quiero agradecer a Sheila, Román, Luz, Saúl, Marité, toda la familia Dorado, Otero, afiliados, tantos amigos que están aquí, incluso algunos que volaron desde Argentina para oírme, que coincide con el viaje. Entonces, estas andanzas que he tenido con Choli por toda Galicia, que me han estado mostrando todas las provincias, me han acogido de tal forma que siempre es una visita a esta ciudad, es como estar en casa. Los sujetos diaspóricos, y me considero uno de ellos, transnacional también además, pues mi padre era español, yo nací en Cuba, me quedé en Estados Unidos y vivo desde el año 91 en Inglaterra, y nada más que fui por un año, tengan cuidado. Entonces ya llevamos a cuestas nuestra casa, como los caracoles, pero todo es más llevadero con los amigos presentes. Esta velada también la quiero dedicar a la memoria de Josefina Casasbella, que lamentablemente desde el año pasado ya no está con nosotros, pero que ha dejado un legado cultural valiosísimo al crear la fundación en el 2005 con Miguel. Al decir esto, creo que también quiero rendir tributo a 2 poetas que no conocí personalmente, lamentablemente, pero sí a través de su obra, y gracias a la labor que sigue haciendo Miguel contra viento y marea en defensa de su poesía y que hoy se insertan como paratextos en mi último poemario. Jorge Cuña Casasbella, que me hace pensar que su Serpigo, un libro que me encanta, conecta con mi idea de esas fronteras, y puedo ofender aquí, es un peligro siempre cuando uno hace cosas así con familias presentes, porque dicen no tiene nada que ver con lo que... Sobre todo Miguel conoce mucho la obra de su hermano. Entonces, conecta con mi idea de esas fronteras que según cicatrizan por una parte, se siguen extendiendo como la vida misma, pues lo geopolítico en particular es fluido. Y también la obra de Manuel Cuña Novas, que con su mar de otra luz, corona como epígrafe uno de los poemas en la sección que titulo Material Azar de este libro. Es un placer también volver a participar en el Brumario, pues ya estuve, como dijo Miguel, en el del 2012, el Brumario octavo, con varios de ustedes también en el Obradoiro, así que es interesante verlos a través del regreso. Y ahí hicimos algo sobre poesía de resistencia con los poetas que ya mencionó Miguel y que tanto tienen que ver con mi obra. También el enfoque en ese momento, aunque incluye poesía, como ya citó, kurda, palestina, española, nicaragüense, fue un enfoque textual, no nacional, con lo cual es más posible recordar los textos que las naciones en realidad. Hoy una invitación abierta tengo de la Fundación para otro Obradoiro, y yo los quiero llevar a la poesía polaca, que siempre me dicen, y es la poesía polaca porque de lo polaco salen mis fractales también, porque es el trabajo de Mandelbrot. Entonces, sin más preámbulos, nuevamente doy las gracias a anfitriones y al público presente que han franqueado las fronteras del temporal para estar aquí conmigo esta noche, con lo cual es un doble agradecimiento. Voy a empezar, Miguel habló de 3 poemarios anteriores, y que ya este es el 6º poemario y mi 13º libro. Con el número 13 uno nunca sabe si es buena suerte o mala suerte, en mi caso espero que sea buena suerte, pero bueno, de paso en mi primer poemario a principios de los 90 se titula Rumbo incesante hacia la nada, y ese lo seguí con un poemario que fue finalista tuvo una mención de honor en el premio Tomás Morales en Canarias, Pastor del Tiempo. Los que conocen esta obra es una obra muy diferente, y fue interesante la relación que establece Miguel, porque estos poemarios guardan más relación. A partir del 99 hay una obra poética que ya crea conciencia de una poética fractal.
Para comenzar un poema de la colección de la fragmentación del paisaje, que ya ahora se hace un libro viejo porque hace casi 20 años este libro, pero al que sigo volviendo, que es Fuimos desertores del circo. Este poema en concreto ha sido antologado en varios idiomas, en rumano, en chino, en francés, en italiano, en portugués, también está en gallego. Entonces, es un poema. Yo nunca me gusta explicar mi poesía porque obviamente una de las cosas con las que yo juego en mi propia poesía es que el lector, yo soy lo que llama un poeta que juega con lo descriptible, es decir, el lector tiene que venir a jugar con la poesía, formar sus propios interpretantes, sin que el poeta tenga que venir a decirle esto es lo que yo quiero decir, y si ustedes no adivinaron lo que yo quería decir, ustedes son tontos. Es decir, ustedes tienen un bagaje cultural que va a ser diferente al mío, y ustedes van a tener diferentes lecturas de mi propia poesía. Y mi poesía juega justo con eso, con abrir ese espacio que haga el tema transnacional, el tema de las migraciones, el tema de las fronteras, no es un tema único de un país. Aunque yo lo experimenté en carne propia, mi padre también, pues mi padre fue un exiliado español. Fuimos desertores del circo, como un insecto hacia la luz, cuando la libertad es tren o cualquier transporte de escape en que se pierden las palabras en el ojo de la tormenta. Dejamos la piel en el acto como serpiente de cristal, bajo la vista de la luna en la anticipada vigilia. Al día siguiente, enterramos lo vivido color de rosa y escogimos otra canción al emprender un nuevo viaje. Albúminas sin cascarón, disueltos en la inmensidad de lo que llamamos destino, un futuro hecho de pasado. Éramos fantasmas sin diario, pelotón de vidas en fuga intentando alcanzar presente, cansados de esperar futuro. Rompimos esa cuerda floja que mantenía el equilibrio. Fuimos desertores del circo. Como el tema de este brumario también es metamorfosis, este parece repercutir en contra, porque el título de este poema es Sin metamorfosis posible, pero es porque guarda una relación específica con la idea de migración y la idea de una memoria congelada. Entonces esa idea de que la metamorfosis es parcial en el sujeto. Pongo, transportada cual pez en lercha, la mariposa no fue oruga, mas la lepisma disfrazada que rolló la piel de los montes, sin metamorfosis posible. Como los buenos tisanuros talamos las fronteras, utilizamos nuestras uñas, nos fuimos en la oscuridad como ladrones sin botín, roímos el papel y el cuero alimentados con palabras en el trapiche del ingenio. Cual pez perdimos las escamas, saltamos en la travesía y de lo viejo comenzamos a proyectar nuestro futuro, sin metamorfosis posible. Y le voy a leer un último poema de esta colección que se titula La vida es un juego de azar, solo que alguien cargó los dados. Y juega con la idea de la Guerra Fría, y siempre la idea que hemos hablado tanto con Román y Miguel, sobre todo la idea de siempre hay que buscar un enemigo por muchísimas razones políticas que ya ustedes comprenderán. Y entonces puse la vida es un juego de azar, solo que alguien cargó los dados, y juega con esta idea de la época de la Guerra Fría. Medimos las fuerzas con armas, diseño de aniquilación que controló la franja azul. El fallout era la amenaza, la radiación que no se siente, la metástasis silenciosa junto a los páramos suicidas. Misiles en bocas hidráulicas hicieron de la guerra un juego. 9 minutos, Moscú-Londres, Londres-Moscú, 9 minutos. Y esa idea del tiempo siempre tan precisa también en todas las guerras, que nos van a aniquilar en tantos minutos, tenemos que seguir invirtiendo en armamentos, etc. Cité ese poema justo porque de ahí en el estudio que hizo Sheila para Fronteras del Azar Infinito, justo se refiere a este poema, y por eso decidí citarlo. Este poemario es muy peculiar en la forma en que voy jugando con las estructuras. Este es un poemario que tenía 909 versos eneasílabos, y estuve pensando en eneasílabos por muchísimo tiempo. Es curioso porque cuando uno va a Centroamérica, sobre todo me dicen que la gente que usa métrica en Centroamérica es que es de derecha. Entonces a mí eso me parece muy curioso, porque eso es ser conservador. Como sabemos, los que nos dedicamos a la poesía del resto del mundo no tiene nada que ver con política el usar una métrica web. Les quiero leer entonces ahora de Resistencia en la Tierra, un poemario que es completamente diferente, un poco más denso, sobre todo porque juega con la idea nerudiana de residencia en la Tierra, y en mi caso se convierte en resistencia en la Tierra, y es un poemario que es completamente en alejandrinos.
Este poema se titula Simiente de la diáspora, los granos del exilio, y lo escogí justo porque va con un paratexto, que es justo lo que va con los actos del Brumario el lunes pasado, porque va con una cita de Mandelstam, uno de mis poetas rusos favoritos, que dice: todo pasó hace tiempo, todo se vuelve a repetir, y solo es dulce el reconocimiento. Y este se titula Simiente de la diáspora, los granos del exilio. Banderas dominadas heredan de inmediato la impronta de los siglos que marcan nuestro paso con los primeros vientos provenientes del norte. Qué tiránico el oro derramado en los ríos para hacer del exilio, cruz, condición de vida, en la que atraca el buque que busca la equidad, su mandala perenne en lingotes de arena, una espada en destierro con que tatuar los diques del peso parricida de algún máximo líder, arriero desmedido que nos ve como a bestias que llevamos su carga, y biela en mano talla lo que es el horizonte y nos lo hace creer. Que velas a galope se lanzan a los mares en viandantes huidas que abandonan los ritos de titanes de bronce con corazón de estaño. Como podrida fruta, muy tarde caerás. Desatino tiránico, el de la sombra tenue, que siempre nos persigue, se repliega 1000 veces como un tropel de estrellas que cada noche vuelven con su baño de hidrógeno. Centelleantes bordan como mansas palomas sus terrenales nidos. Ya no hay seguridad, se borran los contornos. Los fantoches explotan en la casa del líder, donde simbra el misterio al tiránico modo, donde descansa el eco de algún joven recuerdo que en un aletear de pájaros sin red irrefragablemente se arroja a criar malvas en los despeñaderos, en las ruinas del miedo. En un golpe de voz escrita en el silencio, en las notas de un diario que acallando recoge, sobrecogido el crimen, queda instaurado el miedo. Los sueños hechos polvo cortejan el futuro. La patria es un vocablo, subterfugio de nadie. El país, panza arriba, resentido desgarra las flores personales, que es lo único que tengo, y en cooperativas esparcen las cenizas fantasmal superávit, que cuando, como a un cristal roto, lo lanza a duplicar la imagen del país. Los vecinos se ausentan al pensar que yo mancho, que los granos del trigo una vez que se esparcen a la espiga no vuelven, como hijos de la diáspora. El latido perpetuo, como el SIDA se extiende, el contagio atraviesa y propaga su furia. Separados de cetros y de falsas coronas, nos auxilian extraños que jamás nos entienden, pero sí nos toleran. La incertidumbre reina y nos encadenamos en la tenacidad que da el ser extranjero en un sitio de nadie. Les quiero leer ahora un poema que se titula Los ojos del destino en danzones de guerra, y justo por la relación también que ha guardado la poesía de Jorge también, o los intereses con la poesía de Alfonso Costafreda, que es un poeta que me gusta mucho, junto con José Ángel el Valente, y el epígrafe dice: yo no sé si algún día la lucha habrá cesado, o si el mar no conoce los límites del odio, pero sé que el furor de los cuerpos hambrientos nunca se acaba. Hablaron de destinos y de piedras ocultas, de revelar secretos y de enjuiciar al hombre. Hablaron sin cesar de lo que no sabían, como las falsas bestias que olvidan sus hogares y labran donde comen, donde mejor les pagan, donde sangrientas beben el licor de rebaños desangrados por héroes. Los ojos del destino se cierran a la noche de ígnea eternidad para buscar en sombras lo que enmascara el día. Capitales de orgullo fundan el archipiélago y aparece la isla, sola y única isla. Regresamos vacíos tras cada nuevo asalto. Se confunden las cimas con desdeñosas cimas. Se pronuncian los mares. La impertinente tierra se funde en el peligro del solemne silencio. Cómplice transparente de temas espirales, por los que huyen los círculos hacia estatuas de sal, lejos de repetir el vertical rumor de los que de pie duermen, sin vacilar, la luz. Sí, allí está la luz, que quería volver a generar el día como un prisma infinito definido sin Dios. Vacilantes las horas retoman de la nada los planes del otoño, como si del invierno nos alejaran siempre las inconclusas horas, impertinentes horas, dispuestas por amantes perdidos en las islas, con dianas por estrellas, que desnudas crepitan en huracán de luz, dominio de la noche. Pero
¿De qué manada escapan estas luces que abandonan la tierra para escupir el verde metálico sudor de afásicos fusiles desde los que pronuncian sus danzones de guerra? De aquí paso a un libro que es muy diferente en estructura y todo. Este es un libro que trata de romper las estructuras, aunque empieza con mucho más dedicado al endecasílabo como verso, y parte de ahí, y empieza todo el poemario con un epígrafe que juega entre la poesía de Jorge Cuña Casasbellas, en particular Mantis, del año 88, y la poesía de Ernesto Cardenal, El canto cósmico. Cardenal nos dice: uno se pregunta, con razón, si el cosmos entero estará también en rotación, y entonces alrededor de qué o de quién, algo que tal vez estará en el fondo de todas las soluciones, de todas las ecuaciones de Einstein. Y bien puedo decir una creación con un plan, una materia que no es un accidente, la creación de un Dios materialista. ¿O será solo azar el universo, y lo más profundo de nuestro ser solo azar? ¿O el azar solo otro nombre de él, el azar infinito? Y de Jorge: solo el azar ama tanto lo determinado, con este juego del azar y las fronteras, a pesar de que en el caso de Cardenal es un cuestionamiento también desde la mística que explora. Voy a empezar con un poema que se titula Cuando es preciso abandonar una ciudad. La metamorfosis de la ciudad, cual sellisca, y en los clavicordios que conspiran con la orquesta del tiempo, que impone nuevas cuerdas y teclado en la ciudad de muros otoñales. En las demarcaciones fronterizas, el flujo ilimitado de vivencias zanja constantemente cicatrices para así ungir de olvido la memoria, que ya nunca jamás podrá incendiar la intransigente obduración que evite la guerra entre Malinche y Flamboyán sin dirimir la maina en el espejo. Cristales adheridos a las ciénagas potenciaron sureños vendavales, donde el sol hizo brillar las mentiras insidiosas en secos cocoteros. Terror de las calderas de un volcán dispuesto al sacrificio en fumarolas, que del broquel despojan todo hechizo. Los más puros, las doncellas, los niños, apaciguan la furia de los dioses, fijados en la piedra del infierno, el muro que separa los países. Basta oír una armonía capaz de consolidar los bajorrelieves en las trenzadas pautas del abismo, desde donde invaden voces ocultas en la mansedumbre de la memoria, henchida y hostigada de vivencias. Un friso de otoño empaña el verano, mediante el cual se estructuró el futuro del alfoz, con pasado a duplicar en desertoras ventanas de olvido. El auge de la ira fue el terreno donde se repliega la identidad que se diluye en sombras vespertinas, cual tortuga que corre hacia la algaba para así refugiarse en pleno bosque sin que el recuerdo quede sin destino. El orgullo engrandeció a viejos líderes que hicieron de la lucha nuestra muerte, un pacto no acordado pero impuesto. Las ortigas brotaron de la astucia que en lápidas plasmó los epitafios, y cual cardo aguijoneó la ira solapada en los desvanes del pueblo. Nunca nos llegó la carta forera capaz de adjudicar inmunidades, ni los viejos trazados del cartógrafo que el rincón de una isla prometía. Nos tocó asimilar la servidumbre que en la multitudinaria oquedad prosigue a esculpir cruces de victoria. Nos tocó asimilar la servidumbre que husmea en los contornos de la vida para conquistar la topografía engendrada en espacios fronterizos, lejos de la eterna divinidad que fatídica intenta consolar a aquellos que quedamos calcinados en la opacidad de un susurro ausente. En mágica, real, maravillosa agrimensura se tornó tu tierra medida hoy para el ojo extranjero, inepto al cuestionar el peritaje. Empezamos a marcar las fronteras con la inerme ceniza de los muertos. Sin latitud ni longitud precisa, con sangre alfabetizamos la letra inútilmente fracturada en mundos movidos por un estertor agónico. Se han perdido las voces del rosario, desgastadas las cuentas en retórica que asciende del misterio en nuestras manos para cual autómatas componer los sonidos de una deidad ausente, cineraria matriz del catafalco, desdeñoso túmulo del consuelo que relega por siempre al aposado. Aprendimos a descifrar consignas sin navegar a orza de tus vientos.
pues somos la planaria mal cortada, la que espera renovar, sin rodillas, la nueva hibridación de los encuentros en ciudades que no me pertenecen, pero a las que sin dudas pertenezco. En las separaciones naturales que fueron inventadas por los dioses, incruentos utopistas arbitrarios, creadores de algún federalismo usurpador del sueño universal, generosa llegaba la palabra, a unir sin convencer, por discrepar con la profundidad del desaliento, forjado en luchas de razas y clases, en cooperación transfronteriza, cual una Europa unida en desunión, rota por el Bósforo y los Urales. La soberana discontinuidad tiende el cerco de fuego a las pirauscas que morimos allende las fronteras, que tiende el abordaje de un pirata que dirige un navío en duermevela. El hogar ya no existe en Transnistria, la quietud se rompió en Kosovo, en Bosnia. Ya no hay un escondite en Cachemira, un foco entre Etiopía y Eritrea, un desmedido contacto en Darfur que lata con los tambores del Níger, un fuego contra la parcialidad que fija en desacuerdo sus trazados para levantar muros, 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 interminables muros del Sahara, la desierta quietud de las arenas que separan Argelia de Marruecos. El mundo es solidario si de lejos no paga los tributos del mosaico que planta sus barreras cual Colón, dispuesto a enriquecerse si no vienen, si saquean la vida paso a paso, hasta purificarles sus riquezas para que entren al reino de los cielos. ¿Qué pasa cuando esgrimen sus miserias y a las puertas del mundo se aparecen violentando la hidrotopografía para afirmar que somos indios, negros, unidos a blancos, zambos, mulatos, quienes adulteramos las fronteras? En 1494, la Iglesia repartía los estados y la fe separaba las regiones con el capricho de los meridianos. Hoy hay la obligación moral del recuerdo ante la hoguera de las vanidades. Nacionalismo y colonización, como únicas caras de una moneda, recuerdan el alzamiento de Pascua, mientras el mundo gira sobre un eje que se repite inútil sin cesar en la delimitación de las fronteras. Hay que falsificar los pasaportes y traspasar el miedo en alambradas que los otros se empeñan en imponer. El trámite requiere saquear las superficies de la vida misma, juntar todo el dinero que se tenga, aunque no se compensen los esfuerzos cuando lo que te espera es otro ergástulo y cierta libertad comprometida. Aquí no queda ilesa la esperanza, que parte su pan en realidades. Ya la hostia no preña de ilusiones cuando el mar es la frontera, sin rumbo, icono imaginario de la vida de un migrante expulsado por caminos que cosen la dolorosa interfaz de una herida sellada tras un puente. Este otro poema va con un epígrafe de Gioconda Belli, y es justo ese juego que hay entre norte y sur y las nuevas colaboraciones que se hacen entre sur y sur y las nuevas migraciones. Para los que estudiamos migraciones ya como tema de investigación, a las nuevas migraciones que ya no ven la esperanza en el norte sino sur-sur. Y hay una cita de Gioconda Belli que dice: mi casa es un barco navegando en las olas del aire, en lo alto del mástil, yo vigilo mi silencio interior. Para los que nacimos más al sur, el ruido de la calle a nuestra espalda, cesan los fríos inviernos del norte que humedecen nuestro ser, nos preparan para la conjugación del amor, del espasmo final, y en eso queda un frío filo de agua que cala sin que nadie se acerque al postergado para ser solidarios en la pena. Prefiero oír el ruido a mis espaldas, en calles que no me dejan dormir, ya sea en el Lavapiés de Madrid, Kuala Lumpur, Santa Clara, La Habana o en el mercado Güembes de Managua. Y en miles de sitios que en duermevela me llevan de un día a otro, por años, tejiendo y destejiendo las ciudades, pues hay viejas heridas que se enconan. La inicua erosión labra los contornos de los cuencos rebosantes de historias que intentan capitular con la vida. Hay calles diáfanas, sin emigrados, y otras con cicatrices de pobreza y agazapados rostros que se han ido. Son calles que respiran el esfuerzo de conseguir el pan de cada día. Son calles que suscitan interés para pensar allende nuestro ego, para así funcionar siendo uno y miles en el convite diario de la vida. El vínculo de la calle norteña con el capital vive paso a paso para fabricar el canto de estatuas solemnes expuestas a la agresión del indefenso, que con su voz rompe las enceladas cadenas y muros que intentan arrancarle la esperanza con dispendios que fijan lejanías para afilar los plazos por terror.
Por la calle se esparcen los olores matutinos que rebosan la esencia de la noche. En un metro apretujado en hora punta, repleto de nubes errantes de víctimas y verdugos. La comodidad puede dar la vida por descontado, para cual autómata dibujar el naufragio paso a paso, sin pensar en las ciudades del norte, rieles que me transportan día a día a los mismos lugares anodinos donde la gente va a dilucidar lo ya sabido, a olvidar la lucha quiral que cual en Antiómero nunca se superpone en ningún otro sitio. En el norte disfruto del silencio de gente que se mira de soslayo a través del reflejo en un cristal del tren, capaz de recoger miradas que se extienden en ángulos perdidos. Ausencia desmedida de contacto, que ahora me parece apetecible cuando está amurallada en el recuerdo, pero que en estas ciudades del sur me hacen vibrar nuevamente al saber que más que vivir, existo, no solo paso, sino que me ven pasar, cuento, sin dar nada a cambio, pues nada tengo, simplemente una mirada dispuesta a intervenir de golpe ante el fracaso. Les voy a leer ahora un poema que dedico a Chagos. Chagos es la palabra clave. Yo creo que a la BBC le ha molestado mucho cuando hemos tenido, ya se lo he comentado a Miguel y lo he hablado con algunos amigos aquí, Chagos es un tema muy problemático. ¿Cuántos de ustedes solamente por curiosidad saben qué es Chagos? Muy interesante. ¿Cuántos de ustedes saben qué es Chagos? ¿Cuántos no saben? Le voy a hacer como los estudiantes que digo, ¿cuántos saben? Y tú levantas la mano, ¿cuántos no saben? Y después digo, ¿y cuántos están conmigo? Okay. Porque como los estudiantes, ¿cuántos están? ¿Cuántos saben qué es Chagos? Ok, sí, ya Miguel, ya tenemos la trampa hecha. Muy bien. Pues del poemario, si aprenden algo, yo quisiera que aprendieran qué es Chagos. Sobre todo porque es algo en lo que trabajo ya desde la parte de activismo de derechos humanos. Chagos está en el Océano Índico, y no les voy a explicar toda la historia de Chagos, pero a grandes rasgos, a finales de los años 60, el gobierno británico, que es lo que es BIOT, British Indian Ocean Overseas Territories, es decir, los territorios de ultramar del Imperio Británico. Y en el año 66 se crea un acuerdo para echar a toda la gente de Chagos. Y entonces, hasta hoy hay reclamaciones de Mauricio, ha salido en el país este año, sobre todo porque ha vuelto a los tribunales, y ahora va a haber vamos a decir que hay una forma de consulta que no va a ser vinculante, pero al menos para ver qué es lo que se opina. Esto ha estado en los juzgados por muchos años, tanto en La Haya como en Inglaterra, y a través de los diferentes gobiernos, que eso es lo interesante. Cuando la gente me habla de derecha e izquierda, yo siempre digo que son metáforas inservibles, a menos que digamos qué son y dónde se aplican y cómo se aplican esas derechas o izquierdas. Y en el caso de Chagos, ha pasado por tanto el gobierno laborista como el gobierno conservador, y de forma lamentable a la gente de Chagos las expulsaron entre el año 67 y el año 73 hasta la fecha. Entonces muchos de ellos se armaron con pasaportes, y hay una comunidad bastante grande ahora en Inglaterra, en la zona de Crawley, pero hay problemas con la segunda generación a la que no se le quiere dar pasaportes británicos. Entonces hay ese limbo de qué pasa. Ya se llevó a los juzgados también la idea de regresar a Chagos. ¿Cuál es el problema que hay con Chagos? Es que se le arrendó a nada más y nada menos que al gobierno de Estados Unidos, y desde allí se hizo la guerra a Afganistán, porque es Diego García, que es una base militar naval, un eje en el Océano Índico para las guerras. Entonces es muy difícil que lo puedan devolver. Y de hecho en el 2016, que se acababa el arrendamiento, se ha vuelto a extender por otros 20 años, con lo cual ya para esa fecha lo que están esperando es que no queden, la primera generación ya se haya ido y deje de interesar la idea de volver a ningún sitio. Lamentablemente el gobierno de Blair también estuvo moviendo esto, y el gobierno de Gordon Brown también, y en el 2010, un mes antes de salir del poder, lo que hizo David Miliband, cuando aquello ministro de Exteriores, fue crear una ley que lo protegía como paraíso ecológico. Es cierto que es un maravilloso sitio ecológico, pero si tanto les preocupaba como paraíso ecológico, entonces tampoco debería ser una base naval, digo yo. Pero es un caso que sigue en los tribunales, ha ganado a veces contra el gobierno vuelve a apelar y vuelve a seguir. Y curiosamente, cuando David Cameron entra al poder, dice, hay como 160.000 casos que han pasado a La Haya, y si nos devuelven esos casos, nosotros haríamos mejor para llevar todo esto a un fin más rápido.
pero lo que ocultaba eso es que el caso de Chagos estaba entre esos casos que ellos estaban pidiendo que les devolvieran, y es como devolverle las gallinas a la zorra. Entonces, este poema tiene que ver con eso, y dice: somos los habitantes de Chagos. Y entra con un epígrafe que no les voy a cantar, pero que ustedes seguro que conocen en la voz de Paco Ibáñez, porque es muy famoso, de León Felipe, cuando dice: como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia, como tú, como tú. De hecho, es muy interesante ver que no se ha hecho ningún estudio lingüístico de la gente de Chagos, que es una especie de criol que depende del francés, y hasta la fecha no se han hecho estudios lingüísticos sobre el tema, y siempre es como un tabú, incluso en las redes sociales, cuando me meto con los ministros, etcétera, siempre es como una especie de tabú. Y cuando me han invitado a la BBC a hacer programas sobre exilio, que meto a Chagos, la invitación queda como: muchas gracias por estar aquí, así que espero que esta noche no salgan todos corriendo por afuera. Aunque no seas piedra, se aprovechan de ti. Pues aquí todo se aprovecha. Hasta el más tonto servirá de espía en este sombrío viaje de náufragos, provocado por sirenas que entierran en el abismo sueltos avalorios, desensartadas cuentas entre Chagos y Occidente, rotas por los que ostentan el poder que obvia toda identidad. Diego García, punta occidental del arco de contención, acantona los ejércitos. Pero todavía me hace falta, no para los insontes remotos, ni gorriones descarriados, ni para desafiantes oropéndolas, ni para golondrinas migratorias, no. Necesito saber qué ha hecho de ella en el Índico esa sexta flotilla. Se acabaron los cocos y la pesca, quebrantaron el banquete de encuentro, desasidos entre África y la India. ¿Qué hacemos en Mauricio y en Seychelles con solo 20 libras esterlinas? Estamos endeudados con el mundo, perdidos entre chinos, africanos, indios, ingleses y franceses. Somos inmigrantes que se unen al convite. Somos los atolones coralinos alejados de Victoria, cual todos extintos en un escudo de armas. Olvidaremos así los monzones de antaño y los que hoy están por venir. Aquí rige la voz de la invención que gota a gota ha creado las cercas del océano, disparos que brotan en la noche y anegan cual tsunami con la rendición extraordinaria, para reconstruir en pliegos mi historia, con aviones de caza y bombarderos. Bebemos la verdad, que es relativa, y un vidrio corta en mi memoria un trozo de rojo flamboyante decapitado por levantamiento de sus vainas. Hay un Malinche que no espera flores, porque tú no eres la piedra angular perdida del templo, mas has venido a sellar cual inscripción lapidaria que fija las aristas de mi historia y reinventa con desdén mi pasado. Tendremos que cortar el eucalipto que nos garantiza el seguir llenando de papeles los juzgados británicos y tribunales de tenue justicia, si es que en Europa hoy torturan por proxy. Nos enviarán a Siria o a Jordania, a Egipto, a Marruecos o a Uzbekistán. Hay que escribir al imperio de dones dormidos que aseguran promesa eterna. Podaré de cuajo el maguey y así nunca más contra el rencor grabarás mi nombre ni el tuyo, y cortaré un cedro para aplicar con cincel y martillo la económica reciprocidad que me apartará de ti para siempre. Como una veraz isla salomónica me expondré a los vientos y marcharé a la deriva hasta apresar la luz sosegada en otra costa o perderme en la riada inmensidad de las aguas si la isla no facilita el puerto. Ya no iré a invocar figas de azabache ni asir más amuletos inservibles. Usaré el aguatusa como insulto, con el puño bien en alto, trabando entre el índice y el medio el pulgar. Quema tu lengua, espacio de conquistas enraizadas en falsos argumentos, para que al filo de la noche pulas cualquier descabezada incertidumbre y pueda gozarte en la incandescencia de mis ciudades, en días preñados de sosiego, sin partidos ni cápsulas llenas de cianuro, por si perdemos el combate, sin hojas de laurel dispuestas a envenenar los estanques. O cual cantor pitogüí encapuchado que segrega veneno en su defensa, embadurnaré mi cuerpo, mi arma, por si intentas lanzarme en otro viaje a perder las costumbres de mi tierra. Miguel habló del Obradoiro en el que participé en el Brumario 8 y
trabajamos allí la poesía de Mahmoud Darwish, y sobre todo hay un poemario que me gusta mucho, que es Estado del Sitio, que tiene que ver con la intifada, la segunda intifada en el 2002 en Ramallah. Y aquí empiezo con un epígrafe de Darwish que dice: yo tengo detrás del cielo un cielo para regresar, y vivo una hora que percibe lo invisible. Sé que el tiempo no será dos veces mi aliado, y sé que saldré de mi bandera cual pájaro que no se posa en ningún árbol del jardín. Saldré dentro de poco de los pliegues de mi tiempo como extranjero. Tras ser extranjero volveré, pero no volveré al lenguaje enclaustrado en otras geografías, ni al espacio de seres otoñales, sino al mismo centro de la realización del ser, sin países ni fronteras en mapas inventados por los coreógrafos de turno. Regresaré para romper con la memoria congelada en el universo del pasado. Cuando se planchen los pliegues de la historia y cual almofre vacío recupere mi cama, regresaré, porque me pertenece ese billete negado que yo mismo rechacé cuando no suriaban las palomas de la paz. Si un día temía la muerte, ese día también murió, en la última travesía en la que la vida misma entró en juego y vivía todo o nada, allende cualquier esclavitud a mundos invisibles con promesas de futuro. Isla, si al volver te encuentras cual ante el espejo, reflejada pero sola, sin comunión posible entre los cuerpos, recuerda que el tiempo perdonará los errores, pero no siempre este extraño sabrá cómo tratarte. Tengo un poema que se titula Cada hombre era una isla, y al que va con el epígrafe de Manuel Cuña Novas, de Mar de otra luz, que dice: naciendo las islas, soñadas soledades, ansia pura de tallos con escamas recientes, que separan el agua amorosa que las cubre hacia la luz, la ola, el sueño del destino. Cada hombre era una isla, cada mujer una isla, cada niño una isla, cada niña otra isla. Millones de islas se fueron fragmentando para que en archipiélagos se guardara la piel plastificada del conjunto, en la que el solitario muerto recupera su voz sin fornicar. Un disparo había quebrado el horizonte en el que el arco iris anuncia el porvenir. Llegaste de repente a carcomer con una sonrisa pálida la injuria cosechada por años frente a un árbol de fuego. Pero dime, ¿qué semilla has dejado para reconstruir mi ser? Yo creo que lo dejamos ahí. No sé si quieres, si leo algo más, o a preguntas, o lo abro a preguntas, como quieran, lo que quieran. Este público son como mis estudiantes ingleses, ¿no? Muy calladitos. Si prefieren preguntar o lo que prefieran. Este es como mi público inglés. Si fuera el público italiano, una vez estaba enseñando en Italia y uno levantó la mano y dice: ¡es una bugia! ¿Qué quiere decir? Eso es mentira. Entonces tuvimos que empezar un debate filosófico de la mentira. Entonces fue muy interesante. Pero aquí son más calmados, me parece que estoy en Inglaterra. Lee. Eso es lo que dice mi público también allá. Que el profesor hable, por favor. Pero aquí tenemos muchos profesores aquí, entonces no hay excusa, ¿eh? Hay muchos profesores en el público. Este poema se titula A cada paso el azar, y va con un epígrafe de Octavio Paz y de Jorge Luis Borges, que se habla de la ciudad, pastora de siglos, madre que nos engendra y nos devora, nos inventa y nos olvida. Y de Borges, que dice: nuestros historiadores, que son los más perspicaces del orbe, han inventado un método para corregir el azar. Es fama que las operaciones de ese método son en general fidedignas, aunque, naturalmente, no se divulgan sin alguna dosis de engaño. Babilonia no es otra cosa que un infinito juego de azares. A cada paso, el azar vadea las fronteras como un conjunto geométrico preparado con el alcohol que reparte el consuelo de la libertad en la viscosidad del universo que demuele la solidez del ideograma, que falsamente se abre, sin tintas, a inscribir su muerte en la traslación de las estrellas que arrancan fugaces del sino, su sí y su no, en el último destello de tu vida para anunciar en plena oscurana que la vida de los otros continúa. El tiempo
se ha encargado de poblar el mundo de fronteras para que solo en la utopía se encuentre la fluidez del universo. Plétora de garabatos dolorosos en el alambre de púas que sostiene los mapas, cual gusano de seda listo para rasgar todo tejido. Así plantaron las banderas hasta en las profundidades del océano, mas son demarcaciones tácitas para los peces parias. Para trazar el futuro de los transeúntes, los espacios contiguos mitigan la soledad entre lenguas que separan y obligan las conquistas atribuidas a naciones y papeles inventados, con sellos y ciudadanías, para juzgar al otro como otro, para tener un yo sin un tú, que me estructure y errante me suelte a rodar por un mundo de apariencias en la frágil luz marcada por puñales geopolíticos, en los que las palabras, ineludibles palabras, ya no dicen nada en la vacuidad de los espacios, que ya no son reconciliables en la finita espesura de la espiral del tiempo, que se alza entre lo sagrado y lo perverso, entre lo absurdo y lo arcano, entre lo abominable y lo opuesto. Fronteras, fronteras, innumerables fronteras, entre casas colindantes, fronteras, a diario, fronteras, en el roce y en la pena, fronteras. Los desiertos reivindican sus espacios y el Sahara se detiene en líneas rojas que las dunas del desierto han ido borrando para hacer de una jaima mi casa, tan temporal y permanente, en los inhóspitos espacios del planeta, en horizontes rodeados de una impenetrable luz que horada los escombros de la nada. Somos sombras suspendidas, apariciones transparentes en medio de un desierto que bien puede ser el de Argelia, esperando más de un cuarto de siglo que llegue un barco, un navío, un Dios capaz de vencer la imposibilidad de las fronteras, de reventar las minas para siempre, de hacer de mi ciudad el viejo paso cristalino frente al mar. Pero en el vaivén del mundo no caben los problemas que no vengan del norte o del imperio. Mi vida se elude en los discursos humanitarios tras los terremotos que despiertan las noticias en cualquier telediario. Y una luz rompe los muros que se alzan día a día, muros que se quiebran sin pausa, mas que mudan sus costumbres de tierra en tierra, muros interminables que cual estrellas vuelven fieles a su noche. Necesitamos una de esas noches blancas del Ártico, tan solo una de esas noches, para ver por siempre la cara que se oculta en las ruinas del tiempo. ¿Quién hizo de los trazos imaginarios de la duda un espacio escurridizo de verdades retóricas que implementan los cartógrafos tras dictados militares, que levantan estatuas, monumentos, para ir esculpiendo nuestra historia, para hacer de la leyenda el huerto de cultivo, el único alimento sostenible para el pueblo que flota y flota sin pensar, arrastrados de comercio en comercio por los tiernos vendavales de la riqueza mal vendida, por la aspiración de lo insaciable en la inmensidad cercenada por fronteras? Habito ese espacio paria en los hangares del abismo, en espera de un vuelo certero hacia otra parte. Las fronteras son de vidrio macizo a espera del fuego necesario para vencer su forma, para que de la provincia del reino tras cada martillazo se forje otra nación en pie de lucha. República de sueños ya cumplidos, de injertos que separan lo que la savia une en los vestíbulos inmemoriales que acogen al turista que va de paso, para quien los altares son museos de la infamia. Profundas, las aguas llevan la separación de los espacios, como el angustio y pensamiento entre las lenguas que separan a Rumanía de Ucrania, un abismo. Entre aleaciones minerales y aves migratorias duplicadas en las cornisas de otras casas que se alzan entre Fuerteventura y Marruecos, a la deriva entre Corea y Japón, el litigio perenne por la tierra entre la India y Pakistán, entre China y la India, líneas de control entre Tijuana y San Diego, mientras Europa es una isla que se ensancha. Fronteras, fronteras, innumerables fronteras que se implican en cada espejo roto del amanecer.